5 de octubre. Este es el día en el que en el libro Rebelión en la Granja de George Orwell se celebra la rebelión de los animales contra su dueño. Vamos a hablar de este libro con Jacobo. Empezamos. Hola a todos, buenos días, buenas tardes, según nos esté escuchando. Mi nombre es Gustavo Morales, soy profesor de la Universidad Politécnica de Madrid y hoy tenemos a nuestro amigo Jacobo Martín Cerezo. ¿Cómo estás, Jacobo? Hola, muy buenas, Gustavo. Muy bien, muchas gracias. Encantado de estar otra vez en tu canal y además hoy para uno de mis libros favoritos. Así que con muchas ganas de empezar. Muy bien, pues vamos a intentar ir en los próximos meses haciendo alguna revisión de algunos libros desde un punto de vista novelas, desde un punto de vista más del ámbito económico. Y hoy tenemos esta novela que es Rebelión en la Granja de George Orwell, que lo que tenemos que contar es un poco hacer un análisis profundo de qué es lo que cuenta el libro. No vamos a desvelar todo el argumento del libro, porque no se trata de eso el vídeo, sino que es mirarlo desde un crisol del ámbito de la economía, ¿no? Entonces, bueno, este es un libro que se publica en 1945 y es conocido hoy en día por ser una crítica feroz al totalitarismo, particularmente en su forma más brutal, que fue el de Stalin en la antigua Unión Soviética, ¿no? Pero también, aunque está, digamos, muy enfocado sobre el totalitarismo de Stalin, es verdad que permite también hacer una lectura sobre todo tipo de totalitarismo y todo tipo de corrupción política y cómo al final pues, el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente, ¿no? Entonces, bueno, vamos a intentar en todo momento pues, relacionarlo con la historia de la Revolución Rusa, pero también queremos leerlo en términos de bueno, pues, autores que ya hemos mencionado aquí, Jacobo, como Hayek, Mises, Rothbard, etcétera, ¿vale? Entonces, bueno, en primer lugar te quería preguntar, Jacobo, sobre el contexto histórico de la publicación de este libro. En 1945, ¿qué momento era ese en Europa y cuál es la importancia que tiene el libro y por qué le costó tanto al autor, que ya era un autor reconocido, por qué le costó tanto que se publicase? Pues, Gustavo, el contexto histórico de esta obra nos ayuda bastante a entender qué es lo que Orwell quería transmitir. Y además, por la fecha de publicación, 1945. Efectivamente, pues era un contexto en el que la Unión Soviética pues, era aliado de las potencias occidentales. Entonces, un momento de gran tensión geopolítica por un lado, pero también una época en la que los principios de los países democráticos, pues digamos que por derrotar a un enemigo común, que era el fascismo, pues se flexibilizaron para tener de aliado a Stalin. El mundo se encontraba dividido no solo por la devastación de la guerra, sino también por todas esas profundas diferencias ideológicas que iban a empezar a ser cada vez más acusadas una vez que terminase la guerra, entre estas distintas formas de ver el mundo, de los que habían sido aliados por necesidad. Y es interesante destacar este aspecto de la alianza durante la guerra entre la Unión Soviética y las potencias occidentales en este esfuerzo conjunto para derrotar al nazismo, porque precisamente esta alianza temporal es lo que dificultaba cualquier crítica abierta al régimen de Stalin, ya que la política internacional requería mantener una relación cooperativa. En este contexto, se convierte Rebelión en la Granja en una obra polémica, en una patata caliente que prácticamente nadie quería publicar. Orwell, como ya decías, pues era un autor ya consolidado y a pesar de eso enfrentó serias dificultades para encontrar un editor dispuesto a publicar su manuscrito, ya que muchos lo consideraban inapropiado en un momento en que Occidente necesitaba mantener buenas relaciones con Stalin. A pesar de estas dificultades, Orwell se mantuvo firme en su crítica al totalitarismo e incluso en el prólogo original de Rebelión en la Granja, que fue censurado en su momento, Orwell describe la autocensura que predomina en la sociedad británica, donde los medios, incluso en democracias, a menudo se convertían en cómplices del silenciamiento de voces disidentes o de los crímenes que estaban ocurriendo en la Unión Soviética. Este es un tema que, por supuesto, sigue siendo relevante hoy en día cuando hablamos de censura en redes sociales y la cancelación de opiniones que no se alinean con el discurso dominante. Así que es muy fascinante, Gustavo, ver cómo un libro escrito hace más de 70 años sigue resonando en el panorama actual,
fascinante y un poco triste, ¿no? Parece que no hemos avanzado. En todo caso, las advertencias de Orwell sobre los peligros del totalitarismo, el control de la narrativa y la manipulación de la verdad son cuestiones que aún estamos debatiendo hoy en día. Hay que decir que el libro más famoso de George Orwell es 1984 y desde luego la idea de un Estado que te controla y que revisa por dónde vas y que mantiene cámaras, etcétera, cada día está más cercano, aunque mucha gente pues piense que es por nuestra seguridad o nos digan en general que no es por nuestra seguridad, ¿no? Desde el punto de vista de la biografía de Orwell, hay que decir que él en realidad no se llamaba así, su nombre real era Eric Arthur Blair y provenía de una familia de clase media baja inglesa que, a pesar de esa extracción social, consiguió mandar a su hijo a Eton, que es uno de los colegios más prestigiosos de Inglaterra, ¿no? Allí él sufrió mucha discriminación por la desigualdad de ingresos de su familia con respecto al alumno medio y empezó a ser pues cada vez más consciente o a tener una sensibilidad especial por los temas de la discriminación, ¿no? Y la desigualdad. Posteriormente, él llegó a ser parte de la Policía Imperial Británica en Birmania, en aquel momento parte del imperio inglés, y allí pues, pudo ver muchísimos abusos sobre la población nativa realizada por parte de los ingleses, ¿no? Lo cual también le impactó mucho y fue creando esa conciencia social que ya la acompañaría toda su vida. Posteriormente, participó en la Guerra Civil Española con el POUM, que era un grupo marxista stalinista y ahí pudo ver cómo las distintas facciones de los comunistas durante la guerra se fueron traicionando unos a otros y cómo fue, digamos, tendiendo hacia el totalitarismo, lo cual a él pues no le gustaba nada, aunque se consideraba socialista, era muy contrario a ese totalitarismo, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo crees, Jacobo, que esta biografía de George Orwell le afectó a la hora de plantear su adhesión al socialismo, ser tan contrario al totalitarismo y particularmente la escritura de Rebelión en la Granja? Gustavo, yo creo que esta es una de las grandes cuestiones más llamativas de este libro, ¿no? La crítica tan descarnada que hace Orwell a la realización del sistema socialista en la Unión Soviética y al mismo tiempo, pues su adhesión en principio a estas ideas. Bueno, pues aquí hay matices, por supuesto, ¿no? Y Orwell se definía a sí mismo como un socialista, pero no del tipo del socialismo autoritario que criticaba precisamente en Rebelión en la Granja. Él era un socialismo democrático, si es que este concepto no es un oxímoron. Bueno, al final, un defensor de la redistribución de la riqueza, pero siempre con una profunda preocupación por las libertades individuales. Aquí es donde encontramos esta contradicción tan fascinante en el pensamiento de Orwell, que mientras defendía los ideales socialistas de justicia y equidad, también reconocía los peligros inherentes a cualquier forma de concentración de poder. Esta es la paradoja. El socialismo, al final, como sistema político, depende en gran medida de una planificación centralizada, lo que, según Orwell, conlleva siempre el riesgo de caer en abusos de poder. Y aquí es donde Orwell no parece ofrecer una solución clara. Tampoco era su papel. Pero la pregunta permanecería: ¿cómo podemos evitar que un sistema socialista no termine replicando los problemas de abuso de poder que tanto criticaba Orwell? Al final, el socialismo requiere de una intervención estatal y una planificación económica centralizada, lo cual inevitablemente lleva a la concentración de poder, algo a lo que Orwell temía profundamente. Quizá, y esto es una interpretación personal, pues él abogaba por un método de producción capitalista con una redistribución posterior de la riqueza, lo cual podría parecer una solución intermedia. Sin embargo, esto también tiene sus riesgos. Friedrich Hayek, en su obra Camino a la servidumbre, publicada en 1944, un año antes de Rebelión en la Granja, advirtió precisamente sobre los peligros de las políticas de redistribución económica, argumentando que cuando el Estado asume la responsabilidad de redistribuir la riqueza, comienza a concentrar más y más poder en sus manos.
Y aunque estas políticas puedan parecer bien intencionadas, terminan erosionando las libertades individuales, ya que el Estado decide cómo se asignan los recursos y, en última instancia, cómo se vive. A pesar de que Orwell no compartía el libertarismo de Hayek, sí que compartía esta preocupación por la libertad. Rebelión en la granja, al final lo que vemos es como los cerdos, al centralizar el control de la misma, traicionan los ideales de igualdad y justicia, convirtiéndose en los mismos opresores contra los que habían luchado. Ahora vamos a sumergirnos, Jacobo, en un resumen sobre el propio libro, Rebelión en la Granja, pero digamos sin desvelar toda la trama, porque creo que es un libro que es una obra muy cortita y que merece la pena que si alguien lo está viendo y no lo ha leído, pues creo que es bueno que lo haga y no queremos desvelar aquí digamos, toda la trama, ¿no? Em, la idea de Rebelión en la Granja es que hay los animales de la granja Maynor se rebelan contra su dueño, el propietario de la granja, que es el señor Jones, ¿no? Aquí, claro, hay una clara similitud con, digamos, la revolución de los bolcheviques, ¿no? Es decir, la revolución de los trabajadores contra el zar, el zar de Rusia, que les tenía, digamos, oprimidos, ¿no? Entonces, em, ahí los que lideran esa revolución son precisamente los cerdos, ¿no? Que esto fue una de las cosas que uno de los editores que rechazó el libro de Orwell le dijo originalmente, ¿no? Dices, lo estaría dispuesto a publicarlo siempre que no fuera tan ofensivo que precisamente los cerdos son los que representan a Rusia, ¿no? Ahí Orwell se cuadró y dijo que el libro se publicaba como lo había escrito, o si no, no se publicaba, y al final acabó encontrando un editor que lo publicó y el libro tuvo bastante éxito, ¿no? Con lo cual la valentía del editor pues le resultó bastante buena, ¿no? Los cerdos se rebelan, los animales se rebelan contra los hombres el 5 de octubre, ¿no? Eh, Hay que recordar que la revolución de los bolcheviques sucedió también durante un mes de octubre, ¿no? Esto, evidentemente, no puede ser una casualidad en el libro, sino que está muy pensado y muy mirado, ¿no? También, cuando se rebelan los animales, hay dos cerdos que ejercen el liderazgo, ¿no? Uno es Snowball y otro es Napoleón. Esos dos cerdos representan a Trotsky el primero y a Stalin el segundo, ¿no? Efectivamente, Snowball, a pesar de tener una gran actuación muy destacada en un momento, por ejemplo, en el cual hay unos hombres que intentan entrar en la granja acompañando al señor Jones para, digamos, recuperar la granja para los hombres, Snowball tiene una actitud muy destacada en ese momento y, sin embargo, con el tiempo, Snowball desaparece de la granja, se supone que desencantado, eso no se explica muy bien, se supone que desencantado con el camino que lleva el liderazgo de Napoleón, que se convierte en ese momento en un líder totalmente autoritario y que poco a poco va de otro cerdo que le hace de portavoz, van creando una historia de cómo Snowball en realidad no había sido tan importante, cómo Snowball en realidad había sido un traidor y les van cambiando la idea, van reescribiendo la historia al resto de los animales, ¿no? Cada uno de los grupos de los animales hacen una cierta labor, ¿no? Las ovejas hacen una labor en la cual son muy seguidoras y muy manipulables por parte de los cerdos y les utilizan a lo largo del libro en varias ocasiones para cambiar la opinión de los demás animales. Hay un caballo que se llama Boxer, que no entiende muy bien, no es muy inteligente, pero es muy trabajador y siempre es un ciego seguidor de Napoleón. En cuanto que Boxer no puede trabajar, pues dicen que le llevan a un médico, pero en realidad le llevan a un matarife para que le hagan carne y les paguen por la carne del caballo, ¿no? Que bueno, hay desde luego un gran paralelismo entre la Revolución Rusa bajo el régimen de Stalin y Rebelión en la Granja bajo la dirección de Napoleón. Y quizás una de las cuestiones que, más allá de digamos, la comparación histórica que es interesante, tiene mucha relevancia el libro hoy en día por
cómo cuando hay un sistema de poder que no se controla adecuadamente, puede llegar a corromperse, siendo esto pues, muy nocivo para las personas que viven bajo ese régimen, ¿no? Y es quizás uno de los puntos más atemporal del libro, ¿no? En este aspecto, el, se detecta en el libro cómo hay una serie de decisiones que va tomando Napoleón, en las cuales él consigue convencer a los animales de que esas decisiones son por el bien común y que cuando consigan lo que él les propone van a vivir mucho mejor, ¿no? Esto está encarnado sobre todo por digamos, la parábola la idea de hacer un molino de viento, que ese molino de viento lo que va a hacer es que va a dar, digamos, utilizando la energía eólica, una fuente inagotable de energía, pues va a permitir a los animales vivir mucho mejor, porque prácticamente el molino va a hacer todos los trabajos que ellos hacen hoy en día, mediante una serie de mecanismos el molino va a ser capaz de arar, el molino va a ser capaz de hacer un montón de cosas y los animales solo van a tener que descansar, ¿no? Eso evidentemente no es así, no es así, nunca ha sido así y no acaba siendo así, ¿no? Los animales sufren muchísimo para construir el molino primero lo construyen mal, se destruye, lo tienen que volver a reconstruir y cuando después de muchísimo sufrimiento están convencidos los animales, bueno, ahora estamos viviendo peor que con el señor Jones, pero como cuando tengamos el molino viviremos mucho mejor. Al final, cuando acaban construyendo el molino se usa para moler grano y no les quita nada de trabajo a los animales, sino que el grano lo que le hace es permite a los cerdos vender un producto con mayor valor añadido, con mayor dinero, y son los cerdos los que se enriquecen y esa riqueza nunca se traslada, digamos, a los animales que en última instancia habían sido los que se habían sacrificado, ¿no? Entonces, em, de alguna manera, también Stalin utilizó ese ideal comunismo de igualdad para legitimar una serie de políticas en las cuales la gente sufrió muchísimo para que, como por ejemplo la colectivización de la agricultura, ¿no? Que eso supuestamente iba a ser lo mejor para los agricultores y por supuesto los agricultores siempre pensaban, bueno, se lo van a quitar a los ricos para dárnoslo a nosotros y luego viviremos nosotros mejor porque todo lo de los ricos se distribuirá entre nosotros, ¿no? En realidad, bueno, pues la historia nos ha demostrado que eso nunca acaba pasando así. Nunca acaba pasando como la teoría indica o que lo bien que sonaba en nuestras cabezas nunca acaba transformándose en una realidad que suene igual de bien, ¿no? Entonces, igual que Stalin fue manipulando esas promesas que iba haciendo para consolidar su control y estar cada vez más apegado en el poder, pues eso, de alguna manera, también se traslada y se cuenta en el libro, ¿no? Y por desgracia, pues Jacobo, esto es una cuestión que también podemos seguir viendo hoy en día, ¿no? Como a veces el discurso de unidad, el discurso del bienestar común, del estado del bienestar, de la sanidad, de la educación, etcétera, acaba convirtiéndose en una fachada que es una fachada que oculta al final una explotación y unos privilegios de unos pocos, ¿no? Y bueno, no vamos aquí a dar más detalles sobre cuestiones que a veces oímos de las dietas de la Comisión Europea, de los iPads del Congreso de Diputados, una serie de cosas que al final dicen, bueno, son tus impuestos, ¿no? La magia son tus impuestos, la educación son tus impuestos también se van a pagar una serie de privilegios y eso de luego es indudable, ¿no? Pero bueno, quería, Jacobo, también pedirte que nos hagas una reflexión sobre este libro en vista a otras advertencias libertarias para ver qué otras cuestiones importantes se reflejan en él. Pues Gustavo, yo creo que podemos abrir este apartado del análisis refiriéndonos a la figura de Snowball, a quien has nombrado y que es uno de los protagonistas, al menos en la primera parte del libro, hasta que desaparece. Y es que Orwell presenta a Snowball como un idealista, un líder idealista, y lo contrapone a Napoleón, que sería un líder más obsesionado con el poder. Y no sabemos cuál fue el destino de Snowball, si se fue a México y acabó juntándose con artistas hasta que recibió un pioletazo en la cabeza. Lo que sí que podemos hacer es reflexionar sobre cuál hubiera sido el destino de la granja animal en caso de que fuera Snowball y no Napoleón quien hubiera obtenido el poder. Y claro, esta es una pregunta fundamental.
los sistemas económicos dependen, o los ideales ideológicos dependen de la persona que los aplique, o llevan en sí mismos la semilla de sus propias contradicciones. Y aquí, pues podemos establecer paralelismos entre la obra de Orwell y otras advertencias hechas por otros pensadores de su tiempo, particularmente aquellos en el ámbito libertario, que son quienes siempre han dado un aviso muy claro sobre los peligros del poder político. Además del ya nombrado Friedrich Hayek, pues podemos hablar de Ludwig von Mises y Murray Rothbard. Profundizando con Hayek, la obra ya citada, Camino de Servidumbre, es para mí la versión académica y no literaria de Rebelión en la Granja. Vamos, que si me hubieran dicho a mí que Hayek había hecho escritor literario y había escrito este libro, no me hubiera sorprendido en absoluto. Porque además de que ambas obras son publicadas prácticamente con un año de diferencia, pues el autor austríaco Hayek advierte precisamente en su obra que cuando el Estado asume el control total de la economía y la sociedad, inevitablemente lleva a la opresión. Esto es exactamente lo que vemos en Rebelión en la Granja. Una revolución que comienza con buenísimos ideales y promesas de igualdad, pero que termina en un régimen dictatorial que los cerdos, que inicialmente habían luchado por la libertad, o eso decían, se convierten en los nuevos opresores llenos de privilegios. La advertencia de Hayek era clara. La centralización del poder económico y político en manos del Estado, por muy bien intencionada que sea, acaba llevando al totalitarismo. Ludwig von Mises, otro gran pensador libertario, abordó una cuestión crucial en el debate sobre el socialismo, que es la imposibilidad del cálculo económico bajo un sistema de estas características. Von Mises argumentaba que sin un mercado libre y precios determinados por la oferta y la demanda, es imposible asignar eficientemente los recursos en una economía. En Rebelión en la Granja, esto se manifiesta en la decadencia de la granja bajo el liderazgo de los cerdos. Al centralizar el poder y eliminar la libertad económica, los cerdos llevan la granja a una situación de miseria en la que los animales trabajaban más duro que nunca, pero reciben cada vez menos a cambio. Esto refleja la advertencia de Mises sobre cómo la planificación centralizada puede llevar al colapso económico. Por su parte, Murray Rothbard, también uno de los principales exponentes del llamado anarcocapitalismo, criticaba cualquier forma de intervención estatal, argumentando que la libertad individual es la clave para una sociedad justa. En muchos sentidos, aunque Orwell no era un libertario en el sentido estricto, ni mucho menos, compartía con Rothbard una profunda desconfianza hacia el poder centralizado. En Rebelión en la Granja, la centralización del poder en manos de unos pocos termina inevitablemente en opresión. Un mensaje que resuena con las críticas de Rothbard al estatismo. Y por nombrar un último autor, pues podemos hablar de Thomas Sowell, que ha señalado que muchas veces las políticas estatales diseñadas para promover la igualdad terminan creando más desigualdad. Este es un tema recurrente en Rebelión en la Granja, donde los cerdos, en su afán de consolidar el poder, traicionan los ideales revolucionarios y perpetúan un nuevo sistema de desigualdad. Esta es una lección de cómo las buenas intenciones de los líderes políticos pues hay que tomárselas con cuidado y que, pues, por regla general, acaban torciéndose cuando se acumula demasiado poder en pocas manos. Tú hablas, Gustavo, de la Unión Europea, precisamente, pues llama mucho la atención, ¿no? Como desde la Unión Europea se están emitiendo mensajes para que aumentar los impuestos a la ciudadanía para, bueno, pues por el bien de todos, al mismo tiempo que ellos viven prácticamente en un paraíso fiscal, ¿no? Donde sus señorías europeas pues, no pagan precisamente muchos impuestos y tienen todo tipo de privilegios. Entonces, bueno, pues el caso de la Revolución Rusa u otros regímenes más claramente totalitarios, pues sí, son regímenes que hay que criticar, pero tampoco hay que perder el ojo a estos sistemas intermedios de igualdad y libertad llamados
socialdemocracias, ¿no? Donde precisamente es muy difícil que los incentivos del poder al final vayan para atrás, es decir, que concedan menos poder a los líderes políticos. Creo que hay pocos, no, yo no conozco ningún caso en el que los políticos voluntariamente hayan cedido poder. No sé, Gustavo, si tú conoces algún experimento histórico en el que esto haya ocurrido, pero a mí, desde luego, no me suena. No, desde luego, voluntariamente no, voluntariamente no. Conocemos casos que con la ayuda de la guillotina pues se han solucionado muchas cuestiones, ¿no? En diversas revueltas y revoluciones, ¿no? Bueno, para concluir, Jacobo, quería decir que aunque Rebelión en la Granja ha quedado icónicamente como una reflexión sobre lo malo de la Rusia comunista o de la Unión Soviética comunista bajo Stalin, en realidad tiene un trasfondo mucho más importante que tiene que ver con la concentración de poder, los riesgos que tiene la concentración de poder en cualquier sistema, ¿no? Y de alguna manera, pues antecede, en cierto modo, lo que sería el libro de 1984, que se publicó precisamente en 1948 para hacer ese juego entre los números, ¿no? O sea, que en realidad es un libro inmediatamente posterior a Rebelión en la Granja y donde de alguna manera se alerta sobre digamos, lo que puede pasar si cuando hay un Estado que sea totalitario y que lo controle todo, ¿no? Aquí, como en este canal siempre hablamos de temas de liberalismo y libertarismo, pues queremos decir que en lo que Orwell coincide con Hayek y otros pensadores libertarios es en que la libertad individual es muy frágil y que debemos estar siempre atentos a que aquellos políticos que buscan controlar nuestras vidas, poniendo para ello cualquier excusa, ¿no? La igualdad, la seguridad, el desarrollo sostenible, en fin, cualquier otra cuestión que nos pueda sonar muy bien en nuestros oídos, son muchas veces excusas que se utilizan para ir recortando recortando nuestras libertades y concentrando poder en unos pocos, y que eso, desde luego, no nos lleva hacia la justicia y hacia la equidad, sino hacia nuevas formas de opresión, como se puede ver en ciertos países donde se han ido retirando estas libertades, ¿no? Entonces, a más de 70 años de la publicación del libro, es verdad que sigue siendo tan relevante en esta parte como lo fue en su tiempo. Evidentemente, ya en la parte que se refiere a la Unión Soviética, pues es más que evidente que tenía razón. En el sentido, fue un visionario. Hay que pensar que en ese sentido se adelantó 45 años a la caída de la Unión Soviética. En ese sentido, fue un visionario, pero lo que hoy es más relevante en nuestro punto de vista es el alertarnos sobre esta concentración de poder en los pocos, ¿no? Así que bueno, sin más lo dejamos hoy aquí, invitando a la lectura del libro y por supuesto podéis escribirnos en los comentarios si queréis que revisemos alguna otra obra de este autor o de cualquier otro, novelas o libros de economía en general, pues estamos atentos a lo que nos digáis y por supuesto pues no olvidéis de suscribiros y estar atentos a lo que vamos publicando. Nos despedimos, Jacobo. Hasta el próximo vídeo. Muchas gracias, Gustavo. Un saludo para ti y a los visitantes de tu canal y a todos los buscadores de la libertad. Muy bien, Jacobo. Un abrazo. Un abrazo. Hasta otra.